Tenía un pañuelo de seda, teñido de un naranja exuberante, que probablemente podría ponerse en el pelo, un broche dorado que le habían concedido por méritos académicos, y estaba grabado con su nombre. Quizá un mechón de pelo atado en una cinta. ¿Qué sería más personal que eso? De pronto, experimentó una oleada de rabia. ¿Para qué serviría todo eso si no podía usarlo para defenderse? ¿Acaso quería vestirla elegante o algo así para que dejara un cadáver bonito? ¿Podría estrangular a alguien con un pañuelo o apuñalarlo con el broche? No, habría escasez de armas en la arena, si era eso realmente lo que le preocupaba. Seguía esforzándose por encontrar el regalo adecuado cuando Tigris lo llamó a la mesa. Había comprado medio kilo de carne de ternera picada y frita. 4 hamburguesas hizo con eso. La de la joven era considerablemente más pequeña, a lo que él habría objetado de no saber que su prima siempre picoteaba de la carne sin cocinar mientras preparaba la comida. Era una delicia para Tigris, que habría devorado toda su preocupación cruda si la abuelatriz no se lo tuviera prohibido. Una de las hamburguesas estaba reservada para Lucy Gray, cubierta por varias capas de aliño y emparedada entre las 2 mitades de un bollo de gran tamaño. Junto a eso también había preparado papas fritas y ensalada de col con mayonesa. Y Coriolanus seleccionó los dulces y las frutas más apetitosas de la cesta de regalo del hospital. Su prima extendió una servilleta de tela sobre el fondo de una pequeña caja de cartón decorada con aves de brillante plumaje y colocó encima el festín, coronando así la tela blanca como la nieve con un último pimpollo de rosa de la abuelatriz. Coriolanus había elegido la flor de un sedoso tono melocotón, teñido de carmesí, puesto a que a la bandada le encantaban los colores vivos, y en especial a Lucy Gray. «Dile que es mi favorita», le pidió Tigris. «Dile», añadió la abuelatriz, «que a todos nos da mucha lástima que tenga que morir». Después de la suave brisa del atardecer, que aún conservaba la calidez del sol de la jornada, el frescor del salón Havensby hizo que Coriolanus se acordara de el mausoleo de la familia Snow, donde descansaban los restos de sus padres. Sin el bullicio de los estudiantes, sin sus pasos y sus fuertes suspiros que respiraban un ambiente espectral en aquella asamblea, ya de por sí sombría, nadie había encendido las luces. Debían de considerar suficiente la claridad de los últimos rayos del sol. Aún se alcanzaban a filtrar por las ventanas, pero eso solamente aumentaba el contraste de sus anteriores reuniones. Mientras los mentores supervivientes convergían en el balcón y observaban a aquellos de sus compañeros que quedaban abajo, un manto de silencio cayó sobre ellos. «El caso», le susurró Lisástrata a Coriolanus, «es que me he encariñado con Yusup». Guardó silencio un momento mientras desenvolvía una porción de pasta al horno con queso. «Él me salvó la vida». Coriolanus se preguntó qué habría visto Lisástrata, ya que más cerca estaba él de la arena que cuando estallaron las bombas. ¿Habría visto cómo lo salvaba Lucy Gray? ¿Qué pretendía insinuar con aquello? Mientras se dirigían a las mesas asignadas, el muchacho se obligó a pensar de forma positiva. No serviría de nada pasar sus últimos 10 minutos juntos lloriqueando cuando podían invertirlos en trazar una estrategia ganadora. Ayudó en parte que Lucy Gray tuviera mejor aspecto que en otras ocasiones. Lavada, aseada, con el vestido limpio todavía en la luz crepuscular. Cualquiera diría que se había arreglado para ir a una fiesta en vez de para participar en un baño de sangre. Se le iluminó la mirada cuando vio la caja. Coriolanus se le ofreció con una sutil reverencia. «Traigo regalos». Lucy Gray tomó la rosa con delicadeza y aspiró su fragancia. Le arrancó un pétalo y lo deslizó entre sus labios. «Sabe a buenas noches», dijo con una sonrisa apenada. «Qué caja tan bonita». Tigris la estaba reservando para una ocasión especial. «Adelante, come si tienes hambre. Todavía está caliente». «Creo que lo haré. Mi última cena de persona civilizada». Sacó la servilleta y admiró lo que contenía la caja. «¡Wow! Menudo aspecto tiene esto. Hay de sobra para que puedas compartirlo con Yusup. Aunque me parece que Lisástrata le ha traído algo». «Lo haría, pero dejó de comer». Lucy Gray lanzó una mirada furtiva cargada de preocupación hacia Yusup. «Serán los nervios, supongo».
Y además se está comportando de una forma extraña. Aunque, por otra parte, a todos se nos escapan un montón de disparates estos días. Por ejemplo, quiso saber Coriolanus. Anoche, Reaper se disculpó personalmente con cada uno de nosotros por tener que matarnos, le explicó la muchacha. Dice que nos lo compensará cuando gane. Piensa vengarse del Capitolio, aunque esa parte no está tan clara como la otra en la que nos morimos. Coriolanus observó de soslayo a Reaper, quien no solo era fuerte, sino que al parecer tampoco se le daba nada mal la guerra psicológica. ¿Y cuál fue su reacción? La mayoría se limitó a quedarse mirándolo. Ysup le escupió en un ojo. Yo le dije que esto no habría acabado hasta que cantara el sinsajo, pero eso solo consiguió desconcertarlo. Supongo que es su forma de sobrellevar todo esto. Estábamos alterados, no es fácil. Para nadie. Ya sabes, decirle adiós a la vida. Comenzó a temblarle el labio inferior y dejó el sándwich a un lado sin haberlo probado siquiera. Consciente del giro tan fatalista que estaba tomando la conversación, Coriolanus decidió darle otro rumbo. Por suerte, tú no tienes que hacerlo. Tienes el triple de regalos que los demás. Las cejas de Lucy Gray se arquearon de golpe. ¿El triple? El triple. Vas a ganar esos juegos, Lucy Gray. He estado dándole vueltas. En cuanto suene el gong, corre todo lo deprisa que puedas. Súbete a las gradas y pon toda la distancia posible entre los otros y tú. Escóndete bien. Yo te conseguiré comida. Después, te ocultas en otro sitio. Sigue moviéndote y mantente con vida hasta que los demás se hayan matado entre ellos o se hayan muerto de hambre. Puedes hacerlo, Lucy Gray. ¿Seguro? Ya sé que fui yo la que te empujó a creer en mí, pero anoche me dio por pensar en cómo será estar en la arena, atrapada, con todas las armas ahí alrededor, con Reaper persiguiéndome. Durante el día me resulta más sencillo abrigar esperanzas, pero cuando oscurece siento tanto miedo que, de repente, sus mejillas se surcaron de lágrimas. Era la primera vez que no lograba contenerlas, justo ahí en el escenario. Después de que el alcalde lo golpeara, aún estaba así, con esa misma actitud. O cuando Coriolanus le dio el pudín de pan. Había estado a punto de derramarlas, pero consiguió evitarlo. Ahora, como si se hubiera roto un dique, brotaban incontenibles. Coriolanus notó como si algo se rompiera en su pecho al verla, así, desvalida. Y terminó ponerse a llorar él también. Estiró los brazos en su dirección. Lucy Gray, no quiero morir, susurró la muchacha. Los dedos de Coriolanus acariciaron las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Por supuesto que no, y no lo voy a permitir. Ella seguía llorando. No lo voy a permitir, Lucy Gray. Deberías olvidarte de mí. Nunca te he traído más que problemas. Continuó ella con la voz estrangulada. ¿Te he puesto en peligro? Me comí tu comida y yo sé que no te gustó mi balada. Mañana tendrás la suerte de librarte de mí. Mañana estaré desquiciado. Cuando te dije que me importabas, no me refería a ti como un tributo. Me refería a ti como tú misma, Lucy Gray. Una persona, mi amiga, ¿Cuál era el término correcto? ¿Amor? ¿Novia? Solo podía estar seguro del cariño que sentía por ella, y que había perfectamente la posibilidad de que no fuese correspondido. Pero ¿qué tenía que perder confesando lo mucho que la quería? Me puse celoso por tu balada, porque quería que pensaras en mí, no en alguien de tu pasado. Una estupidez, lo sé. Pero es que eres la chica más increíble que he conocido en mi vida. De verdad. Extraordinaria en todos los sentidos, y yo... Se le anegaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Debía ser fuerte para los dos. No quiero perderte. Me niego a perderte, por favor. No llores. Lo siento. Perdona, ya, paro, es que... Me siento sola. Lo sé, pero no lo estás. Coriolanus entrelazó sus dedos con los de ella. Ni tampoco lo estarás en la arena.
Estaremos juntos, estaré a tu lado en cada momento. No pienso perderte de vista. Vamos a ganar estos juegos juntos, Lucy Gray, juntos. Te lo prometo. La muchacha le apretó la mano. Cuando hablas así, suena incluso posible. Es más que posible, le aseguró Coriolanus. Más que probable, es inevitable. Solo si te ciñes al plan. ¿Eso es lo que crees de verdad?, dijo ella contemplando su rostro. Porque si pudiera estar segura de que lo es, haría todo lo posible por convencerme yo de ello. El momento requería un gesto memorable. Por suerte, lo tenía preparado. Había estado meditándolo, sopesando los riesgos, pero no podía dejarla así, sin nada a lo que aferrarse. Era una cuestión de honor. Lucy Gray era su chica después de todo, y le había salvado la vida, y él tenía la obligación de hacer todo lo posible por devolverle ese favor. Escucha. ¿Me estás escuchando? La muchacha aún estaba llorando, aunque sus sollozos se habían reducido a pequeños jadeos intermitentes. Mi madre me dejó algo al morir. Es mi posesión más preciada. Quiero que lo lleves en la arena, como un amuleto. Se trata de un préstamo, no te preocupes. Espero que me lo devuelvas. De lo contrario, jamás me separaría de ella. Coriolanus hurgó en el bolsillo. Sacó la mano y extendió los dedos. En su palma, reluciente bajo los últimos rayos de sol, reposaba la polvera de plata de su madre. Lucy Gray se quedó boquiabierta al verla, y no era fácil impresionarla. Alargó la mano para acariciar la rosa exquisitamente grabada, la plata antigua, con un gesto de pesadez. No puedo aceptarla. Es demasiado bonita. Basta con que me la hayas haber ofrecido, Coriolanus. ¿Estás segura?, preguntó él tentándola. Abrió la tapa con un movimiento fluido y levantó la polvera para que la muchacha pudiera verse reflejada en el espejo del interior. Lucy Gray contuvo el aliento y se rió. Bueno, ahora mismo estás aprovechándote de mi punto débil. Y era cierto. Siempre se mostraba muy cuidadosa con su apariencia. No porque fuese vanidosa. En realidad, sencillamente, le preocupaba su aspecto. La muchacha se dio cuenta del hueco dejado por el maquillaje, presente hasta hacía solamente una hora. ¿Aquí no había polvos? Sí, pero... respondió Coriolanus. Se calló. Si le decía en alto, no habría vuelta atrás. Por otro lado, si no lo hacía, la podría perder para siempre. Su voz se redujo a un susurro. He pensado que te gustaría usar los tuyos. Lucy Gray lo entendió de inmediato. Volteó rápidamente a ver a los agentes de la paz. Ninguno les estaba prestando atención y después se inclinó para olisquear la polvera. Todavía se nota el olor. Muy agradable. A rosas, a ti. Sería como tenerte a mi lado. De verdad, ¿sabes? ¿No lo crees? Adelante, llévame contigo, tómala. Está bien, respondió Lucy Gray después de secarse las lágrimas con el dorso de la mano. Pero es un préstamo. Tomó la polvera, se la metió en el bolsillo y le dio una palmadita. Me ayuda a aclararme las ideas. El concepto de ganar los juegos es demasiado grande para concebirlo. Pero si me digo, ¿tengo que devolverle esto a Coriolanus? Eso sí que puedo asimilarlo. Hablaron un poco más sobre todo acerca de la distribución del estadio y de la ubicación de los mejores escondites, y él consiguió que la chica se comiera medio sándwich y un melocotón entero antes de que la profesora Sickle tocara el silbato. Coriolanus no estaba seguro de cómo había sucedido, pero debían de haberse levantado los dos, y los dos debían de haberse movido hacia adelante, porque, de repente, se la encontró entre sus brazos, agarrada a la pechera de su camisa, mientras él la estrechaba con fuerza. Cuando esté en la arena, no voy a pensar en nada que no seas tú,
le susurró Lucy Gray. ¿Ni siquiera en ese tipo del Distrito 12? Le preguntó él en medio de broma. No, ese se aseguró de acabar con todo lo que sentía por él. En mi corazón ya solo queda sitio para un chico. Y ese eres tú. Entonces lo besó. Y no fue un beso rápido, sino un beso de verdad en los labios, que sabía ligeramente a melocotón y a maquillaje. Su boca, suave y cálida, sobre la de Coriolanus, le despertaba sensaciones por todo el cuerpo. En vez de apartarse, la apretó con más fuerza ante su cuerpo, embriagado por el sabor y el tacto de Lucy Gray. Así que de esto era de lo que hablaba la gente. Esto era lo que los volvía locos a todos. Cuando por fin se separaron, respiró hondo, como si acabara de salir a la superficie, como si hubiera haber bajado a las profundidades. Las pestañas de Lucy Gray se abrieron en un aleteo, y la expresión de sus ojos era reflejo de la de él. Los dos se inclinaron a la vez para besarse de nuevo, pero los agentes de la paz la tomaron para llevársela. Festus le dio un codazo cuando salían de la habitación. «Eso es una despedida. ¿Qué quieres que te diga?», repuso Coriolanus, encogiéndose de hombros. «Soy irresistible. Supongo. Yo he tenido que darle una palmadita en el hombro a Coral para darle ánimos, y casi me rompe la muñeca». El beso lo había dejado mareado. Se había pasado de la raya. Eso sin duda. Pero no se arrepentía. Había sido maravilloso. Caminó a solas hasta su casa, saboreando aquella despedida agridulce, electrificado por su atrevimiento. Tal vez hubiera roto un par de reglas al darle la polvera e insinuarle que la llenara de veneno para ratas. ¿Quién sabía? En realidad, no había ninguna norma escrita para los Juegos del Hambre. Está bien, lo más probable era que hubiese roto, sin embargo, las leyes. Aunque, si así fuera, merecía la pena. Por ella. De todos modos, no pensaba contárselo a nadie, ni siquiera a Tigris. No tenía por qué ser una ventaja decisiva. Es decir, envenenar a otro tributo, para eso hacía falta astucia y suerte. Pero Lucy Gray era astuta, y no tenía menos suerte que los demás. Era necesario que ingiriesen el veneno, así que el trabajo de Coriolanus consistiría en conseguirle comida para usarla como cebo, tener algo que hacer, aparte de observar. Lo ayudaba a sentir que controlaba más la situación. Cuando la Gualatriz se fue a dormir, le confió a Tigris lo sucedido. «Creo que se ha enamorado de mí». «Pues claro que sí. ¿Qué sientes tú por ella?» «No lo sé». Le di un beso de despedida. «En el cachete, ¿verdad?», preguntó Tigris, arqueando las cejas. «No, en los labios». Pensó en cómo explicarlo, pero lo único que logró decir fue: «Es especial». Eso era innegable a todos los niveles. Lo cierto era que no tenía mucha experiencia con las chicas y mucho menos con el amor. La prioridad siempre había sido mantener en secreto la situación de los Snow. Así que los primos rara vez salían del piso. Ni siquiera cuando Tigris se enamoró perdidamente en su último año en la academia. Como Tigris era reacia a invitar a su pareja a casa, ésta había pensado que se trataba de una falta de compromiso, y eso había sido uno de los factores decisivos para la ruptura. Coriolanus entendió el incidente como una advertencia para no enredarse demasiado con nadie. Muchas de sus compañeras habían mostrado interés por él, pero había conseguido mantenerlas alejadas con suma habilidad. La excusa del ascensor averiado le había venido bastante bien, al igual que las múltiples enfermedades ficticias de la Gualatriz que exigían reposo absoluto. Algo había habido el curso anterior, en el callejón detrás de la estación de ferrocarril. Pero, más que un romance, se trató de un desafío planteado por Festus. Entre la posca y la oscuridad, el recuerdo era borroso. En el mejor de los casos, ni siquiera conocía el nombre de la muchacha, aunque con eso se había ganado la reputación de un absoluto Casanova. Sin embargo, Lucy Gray era su tributo e iba camino a la arena. Y aunque las circunstancias fueran distintas, no dejaría de ser una chica de los distritos, o al menos de fuera del Capitolio. Una ciudadana de segunda, humana, pero salvaje. Lista, quizá, pero no evolucionada. Parte de una masa informe de criaturas desafortunadas y bárbaras
que flotaban en la periferia de una conciencia. Sin duda, de haber una excepción a la regla, esa era Lucy Gray, una persona que desafiaba cualquier definición simplista. ¿Cómo había dicho? ¿Una rara avis? No, una rara ave, como él. ¿Por qué, si no, la posesión de sus labios le había licuado las rodillas? Aquella noche, Coriolano se durmió mientras rememoraba el beso. La mañana de los Juegos del Hambre amaneció radiante y despejada. Se preparó, se comió los huevos que le había preparado Tigris y recorrió el largo y caluroso camino hasta las noticias del Capitolio. Rechazó el cargado de maquillaje que Loco se había repartido por el rostro, aunque sí permitió que se lo cubrieran con una fina capa de polvos, ya que no quería sudar demasiado delante de las cámaras. Tranquilo e impasible. Esas eran las cualidades que un Snow debía de transmitir. Los polvos compactos desprendían un olor dulce, pero le faltaba la sofisticación de los de su madre, que seguían guardados en el cajón de los calcetines de su casa. «Buenos días, Snow». La voz de la doctora Gaul lo devolvió al presente de golpe. Estaba en el estudio de televisión, claro, donde si no iba a estar el día de la inauguración de los Juegos. No sabía por qué el decano Highbottom había considerado necesario hacer acto de presencia, pero sus ojos empañados estaban fijos en Coriolanus. «Nos han contado que anoche tu tributo y tú montaron una escena de despedida conmovedora». ¿Era posible que existieran dos personas menos capaces de amar que aquellos dos? ¿Cómo se habrían enterado del beso? La profesora Sickle no parecía una mujer de chismes, así que ¿quién lo habría estado contando por ahí? Seguramente la mayoría de los mentores lo había visto. Daba igual, no conseguirían provocarlo. Como ya comentó la doctora Gaul, las emociones están a flor de piel. Sí, lástima que probablemente no llegue viva al final del día, dijo la doctora Gaul. Como los odiaba, se regodeaban, lo atormentaban. Aún así, no podía más que encogerse de hombros y fingir indiferencia. Bueno, como dicen, el espectáculo no se acaba hasta que canta el sinsajo. Se sintió satisfecho al ver sus caras de desconcierto. No tuvieron la oportunidad de preguntarle al respecto porque Remus Doolittle apareció para informarles de que el tributo del Distrito 5 había fallecido durante la noche por las complicaciones de su asma o algo parecido. En cualquier caso, el veterinario no había logrado salvarlo, así que tuvieron que salir para encargarse del asunto. Por más que lo intentaba, Coriolanus no lograba recordar al chico, ni tampoco cuál de sus compañeros le habían asignado el de mentor. Para prepararse para el inicio de los juegos, había actualizado la lista de mentores que le habían entregado al profesor Demigloss. Por simplificar las cosas, decidió tachar los equipos por parejas, al margen de lo que les hubiera ocurrido. No pretendía ser despiadado, pero no encontraba otro modo de mantenerse al día. Sacó la lista de su mochila para anotar la última baja. El número de competidores de Lucy Gray había disminuido, hasta reducirse a solamente 13. Con la última muerte, había uno menos y además se trataba de un chico. Buenas noticias para ella. Su lista de mentores empezaba a estar algo arrugada, así que la dobló con mucho cuidado en 4 partes y decidió meterla en el bolsillo exterior de su mochila para acceder a ella con mayor facilidad. Cuando abrió el bolsillo, descubrió un pañuelo. Tras un instante de desconcierto, ya que siempre llevaba el suyo encima, recordó que se trataba del que le había devuelto Lucy Gray después de secarse los ojos el día en el que él le había llevado el pudín de pan. Se sentía bien tener algo tan personal, una especie de talismán. Dejó la lista junto al trozo de tela. Los únicos mentores invitados a aparecer en el programa previo eran los 7 que habían participado en la noche de las entrevistas. Por defecto se habían convertido en los representantes del Capitolio en los Juegos. Aunque muchos de sus tributos parecían tener pocas posibilidades, en una esquina del estadio habían colocado unos cuantos sillones tapizados, una mesa de centro y una lámpara de cristal algo torcida. La mayoría de los mentores repitieron la historia de sus tributos y procuraron enfatizar lo mejor posible cualquier elemento peligroso. Como Coriolanus había dedicado toda su entrevista a la canción, era el único material original, encantado de contar con algo nuevo. Loco Flickerman dejó que se pasara por su tiempo asignado. Después de contar los detalles básicos, Coriolanus aprovechó aquella oportunidad para hablar de la bandada,
insistir en que, en realidad, Lucy Gray no era de los distritos. No, nada de eso. La bandada tenía una larga historia musical. Pocos artistas sabían como ellos, y eran tan residentes de los distritos como la gente del Capitolio. De hecho, pensándolo bien, casi eran del Capitolio, y solo por una serie de infortunios habían aterrizado, o más bien, habían sido detenidos por error en el Distrito 12. Para los espectadores era evidente que Lucy Gray parecía del Capitolio, ¿no es así? Y Loco tuvo que coincidir en que, efectivamente, la chica tenía algo especial. Lysistrata lo miró con cara de fastidio cuando se sentó y Coriolanus entendió el porqué cuando llegó la entrevista de su compañera y se percató de que intentaba establecer un vínculo entre Yusuf y Lucy Gray y que la gente los viera como pareja y se compadeciera de ellos. Aunque era cierto que Yusuf era un minero del carbón en el Distrito 12 de pies a cabeza, ¿acaso no habían demostrado los dos una afinidad natural desde el primer momento? ¿Y quién no se había fijado en lo unidos que estaban? Algo tan poco habitual en los tributos procedentes del mismo distrito. De hecho, Lysistrata tenía la certeza de que estaban prendados el uno al otro, con la fuerza de Yusuf y la habilidad de Lucy Gray para enamorar al público. Estaba convencida de que el Distrito 12 ganaría los Juegos del Hambre este año. El motivo de la presencia del decano Highbottom quedó claro cuando ocupó el sitio que acababa de dejar Lysistrata junto a Loco. Consiguió analizar el programa de mentores y tributos como si no hubiera haber estado drogado todo el tiempo. En realidad, Coriolanus se quedó un tanto desconcertado con la lucidez de algunos de sus comentarios. Destacó que, al principio, los jóvenes del Capitolio habían mostrado ciertos prejuicios contra sus homólogos de los distritos, pero que, en las 2 semanas transcurridas desde la cosecha, muchos habían llegado a apreciarlos e incluso respetarlos. Como suele decirse, resulta esencial conocer al enemigo, así que, ¿qué mejor modo de conocer que aunar fuerzas en los Juegos del Hambre? El Capitolio ganó la guerra tras una lucha larga y complicada, y hace poco volaron en pedazos nuestro estadio. Sería un error pensar que cualquiera de los dos bandos carece de inteligencia, fuerza o valor. Pero, ¿no estará usted comparando a nuestros niños con los suyos, o sí?, preguntó Loco. No hay más que echarles un vistazo para comprobar que los nuestros son de una raza superior. No hay más que echarles un vistazo para comprobar que los nuestros han tenido acceso a más comida, ropa bonita y mejor higiene dental, repuso el decano. Suponer otra cosa, pensar que los que contamos con una superioridad física, mental o sobre todo moral somos nosotros, sería un error. Esa arrogancia es lo que estuvo a punto de costarnos la guerra. Fascinante, dijo Loco, a falta de una respuesta mejor. Su punto de vista es realmente fascinante. Gracias, señor Flickerman. No sabe cuánto valoro su opinión, aseguró el decano, irónico. Coriolanus creía que la burla era evidente, pero Loco se ruborizó. Es muy probable por su parte, señor Highbottom. Como todos sabemos, no soy más que un humilde hombre del tiempo. Y un mago en ciernes, le recordó el decano Highbottom. Bueno, me declaro culpable, coincidió Loco con una risita de satisfacción. Espere, ¿qué es eso? Metió la mano detrás de la oreja y sacó un caramelito plano con relucientes franjas de colores. Creo que esto es suyo, le dijo, e intentó entregárselo a Highbottom con una mano húmeda manchada de caramelo de colores. Estaba claro que el decano no pensaba aceptarlo. Dios mío, ¿de dónde ha salido eso, Loco? Secretos del oficio, respondió el otro, esbozando una sonrisita complaciente. En el exterior lo esperaban unos coches para llevarlos de vuelta a la academia, y Coriolanus se encontró sentado con Félix y el decano Highbottom. Los dos parecían pertenecer al mismo círculo social, así que se entretuvieron cotilleando sin prestar atención al chico, que aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las palabras que el decano había dedicado a la gente de los distritos, que eran básicamente sus iguales, aunque tuvieran menos recursos que en el Capitolio. Era una idea bastante radical para expresarla en la televisión. Estaba claro que la abuelatriz y muchos otros la rechazarían por completo. Y, bueno, era extraño para Coriolanus por presentar a Lucy Gray como alguien ajeno a los distritos. Se preguntó si la habría descrito así solo por su estrategia en los juegos,
o si en parte reflejaba el desconcierto que le producía lo que sentía por ella. Sea como sea, era solamente un pensamiento para él.